Buenos días a todos, hermanos, y también los que están en la casa. Una alegría y un privilegio poder compartir la palabra de Dios, realmente algo que a mí por lo menos me llena de nervios, por así decirlo, porque bueno, estamos ante, como hemos estado cantando, hay un Dios, no lo vemos, pero Él está, es el Creador, es nuestro Padre, y realmente es algo que, como solemos decir los chicos, nos vuela la cabeza, pero realmente es una bendición poder compartir esta palabra, y el tema, como dijeron hoy, es viviendo con propósito. Y esta es una pregunta, a lo mejor vos te la has hecho, si estás escuchando esto, si no venís a la iglesia y te has preguntado cuál es el propósito de la vida, ¿no es cierto? Y en la década del 50, del 60 surgió una filosofía que se llamaba existencialismo, que decía que la vida no tenía ningún propósito. Una frase célebre de este autor que era Sartre, que proponía esta filosofía, era: la vida es una pasión inútil. Como dijo él, desde que tenemos memoria la gente se queda sin trabajo, luchando, se esfuerza por trabajar, o tratar de, o también hacer la guerra, o llegar a la luna, y este autor planteaba, ¿y todo ese esfuerzo y todo eso para qué? Para nada, si total, según la teoría de la evolución, descendemos al azar de una ameba, y entonces, ¿qué sentido tiene todo? Dios no existe, y bueno, esta es una pregunta que mucha gente se hace: ¿cuál es el propósito? Nosotros, como decía recién Charlie, somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, y por eso nosotros nos fijamos que en la vida de Él, ¿qué dijo Él? Jesús tenía un propósito para venir, y bueno, y para eso vamos a leer bastantes pasajes de la Biblia. Los voy a leer yo, porque si no tendría que venir alguien acá adelante más para leer, y podemos empezar leyendo el primero en Mateo capítulo 20, 28, y allí el Señor Jesús justamente nos está planteando cuál es, primero nos dice para qué no vino, y después nos dice para qué vino, y nos dice así en Mateo 20, 28, dice: así como el Hijo del Hombre, es decir, Él, Jesús, no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que acá tenemos bien clarito que el Señor Jesús nos dijo cuál era su propósito, y cuál no era su propósito. Su propósito en estar acá no era para ser servido, sino para servir. Ese vino a ser su propósito. Y ya nos define para nosotros algo. Es más, Él nos lo dice en otros pasajes. Por ejemplo, en Hechos 20, 35, no lo busque porque, bueno, como digo, vamos a ver muchos pasajes. En Hechos 20, 35 dice, con mi ejemplo, dice el apóstol Pablo, les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, palabras que no están en ninguno de los evangelios, pero que circulaban allí. Hay más dicha en dar que en recibir. Así que el Señor Jesús mismo nos enseñó que era más bienaventurado, como dicen otras versiones, dar, servir, que ser servido, que recibir, y además Él lo demostró en su práctica, digamos, precisamente el día que dio una lección práctica, donde Él hizo un trabajo que estaba reservado para los esclavos o los siervos, que era lavarle los pies, que en esa sandalia, los caminos polvorientos, y cuando llegaban las visitas, un punto de honor del anfitrión era que venga un esclavo y les lave los pies del polvo del camino, porque además se recostaban para comer, vieron, entonces para no estar con las patas sucias, digamos, les lavaban los pies, y Él hizo ese trabajo, se arremangó, agarró una toalla y hizo trabajo. ¿Por qué? Porque nos estaba demostrando este mismo principio. Nos dice en Juan 13, 17, nos dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero más que el que lo envió. Es decir, que ellos, como nosotros, como Él, íbamos a hacer lo mismo, de servir. ¿Entienden esto? Le dijo a los discípulos: dichosos serán si lo ponen en práctica. Y en la otra versión dice: si saben esto,
felices serán, van a ser felices. El Señor Jesús nos enseñó entonces que Él vino para servir y que en el servicio es más bienaventurado, es mejor servir, dar que recibir, y que además nos dice que si hacemos eso vamos a ser felices. Y no todos queremos esa felicidad, claro, no siempre esto se ajusta a nuestras nociones de felicidad. De hecho, Pablo decía que había que trabajar duro, ¿no es cierto? Y entonces en general nosotros pensamos felices cuando tenemos vacaciones o cuando tenemos día libre, ¿verdad? Y podemos disfrutar de eso que queremos. Él nos dice que la felicidad se encuentra en el servicio. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que está postulando una filosofía, pero nos podemos preguntar, bueno, ¿servir en qué? Y ahí también el Señor Jesús nos lo dice claramente, porque, por ejemplo, cuando Él era niño, precisamente, y ya tenía edad para razonar, para pensar, y se acuerdan, fue al templo, y cuando los padres se volvieron, entre todos los parientes y la multitud creyeron que iba con alguno, y resulta que se había quedado, lo volvieron a buscar, lo encontraron allí en el templo discutiendo y hablando de cosas de la Biblia, de las Escrituras. Y él les dijo, ¿qué les dijo cuando ellos dijeron, ¿por qué te quedaste acá? Dijo, ¿no sabían que en los negocios de mi padre tengo que estar? En Lucas 2:49. Y allí entonces nos dice para qué él vino. Él vino para servir en los negocios de Dios. O sea que Dios tiene negocios, ¿no es cierto? Y en eso es que tenemos que servir. Y nosotros somos seguidores de él. ¿Y cuáles son los negocios de Dios? Bueno, ya lo había dicho ahí el Señor en ese pasaje, que él había venido para dar su vida por muchos. Esa era la tarea que le competía a él. Y en otros pasajes de las Escrituras nos describe cómo eran esos negocios, cómo era ese servicio que le hacía. Dice en Mateo 4:23, lo voy a leer, iba por toda Galilea, nos dice, que iba predicando el Evangelio del Reino, anunciando las buenas nuevas y sanando toda enfermedad y dolencia de ellos. Ahí nos describe cuál era la tarea, o nos resume, por así decirlo, el ministerio del Señor Jesús. Es decir, y básicamente lo podemos dividir en dos sectores. Un elemento era el andar anunciando, el andar predicando, es decir, podríamos decir un aspecto teórico como de docencia, de enseñanza o de transmitir información, y otro elemento era el servicio práctico. Si uno no es exactamente la división, teoría y práctica, pero podríamos más o menos, para tener una división, pensarlo así. La otra parte era andar sanando las enfermedades, por ejemplo, que tenía la gente. En otros casos sabemos que dio de comer a la gente, es decir, ocupándose de las necesidades materiales, por así decirlo, de persona, pero por otro lado también ocupándose de las necesidades, podríamos decir, intelectuales o espirituales, o podríamos resumirlo como ocupándose de las necesidades del cuerpo, pero también ocupándose de las necesidades del alma. Y ¿cuál era la motivación de él hacerlo? ¿Por qué él quería servir? ¿Por qué él vino con ese propósito? Bueno, hay muchos pasajes de la Biblia que nos lo aclaran también explícitamente. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la motivación de eso era el amor. Nos lo dice Juan también, justamente en esa última cena, que habiendo amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Así que ahí tenemos resumido para Jesús cuál era el propósito. En primer lugar, no vino para servir, sino para ser servido, sino para servir. ¿Para servir en qué? Para servir en los negocios de su Padre. ¿Cuáles eran esos negocios? En primer lugar, Él venía a dar su vida por nosotros, por los pecados, pero a su vez, como vemos, Él encomendó a los discípulos de hacer la misma tarea que Él anduvo haciendo, que era, por un lado, anunciar el mensaje del reino, como dice ahí, y por otro lado, hacer bien, ¿verdad? Y allí entonces tenemos resumido, ¿por qué? Porque nosotros somos seguidores de Él y tenemos que hacer lo mismo que hizo Él. Tenemos un propósito en la vida, ¿verdad? Nosotros creemos que estamos aquí con un propósito y podemos elegir cumplirlo o no, ¿verdad? Entonces me voy a quedar un poquito en la parte donde describe cómo es este servicio que tenemos que hacer. De ahí viene la palabra ministerio, de latín, que significa servir. Por eso también tenemos a los ministros de gobierno. Esa palabra también viene del latín, que es servir, porque se supone que ellos están para servirnos a nosotros, que nosotros pagamos impuestos para que ellos los administren. Entonces ellos son
servidores públicos, están al servicio del público y nosotros tenemos el derecho de exigirle que nos rindan cuenta. Así tiene que funcionar, no sé si alguno capaz que no se enteró que funciona así, porque no siempre funciona así la cosa, pero esa es la teoría del sistema, y eso viene porque somos países con una larga tradición cristiana, donde el rey, en vez de suponer abusar de la gente, hacer lo que quiere, tiene que estar a disposición y servir al público, ¿no? Es como para que se entere alguna gente. Pero bueno, a lo que voy es que no, generalmente ahora cada vez más eso se va cumpliendo y la gente le demanda al gobierno si no cumple con el servicio que tiene que demandar, empezando por el servicio de la luz, el agua corriente, que se llaman así, se llaman servicios, ¿verdad? Pero no me voy a centrar en esa parte de servir a las necesidades materiales, a las necesidades tangibles como la vivienda, el alimento, el vestido, etcétera, porque en esta parte nuestra sociedad, nuestra cultura lo tiene claro también, por haber sido durante milenios un país cristiano, se tenía muy en claro esto, que había que ayudar, y hoy en día esto está muy claro, ¿no es cierto? Que cuando hay una catástrofe, una inundación, un terremoto, hay que ser solidarios, hay que enviar donaciones, también ayudar a los desprotegidos, a los marginados, defender sus derechos. Todo esto nuestra sociedad, gracias a Dios, lo tienen claro, sea que se practique siempre o no, pero por lo menos todos hay un cierto consenso social de que es importante esta solidaridad con el prójimo. Pero me voy a centrar en la otra parte del servicio, y es que él andaba predicando y anunciando las buenas nuevas. ¿Qué es lo que él anunciaba? ¿Cuál era ese mensaje? Allí estaba cumpliendo un servicio, pero de brindar información sobre que, bueno, ahí nos lo dice, información sobre el reino, pero hay otros pasajes donde él nos dice claramente de que él vino a hablar. Y como es, por ejemplo, voy a leer un segundito. En Juan 18, 37, no lo voy a leer porque lo sé de memoria, donde él está ante Pilatos y le dice en un momento a Pilato: para esto he nacido, para esto he venido al mundo, y es para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que Jesús dijo: yo he venido a este mundo para hablar la verdad. Es más, nos dijo: yo soy la verdad, ¿sí? Y también tenemos pasajes en la Escritura donde nos dice, como en Juan 17, 17, el Señor Jesús estaba orando con el Padre y le dice: tu palabra es la verdad, ¿sí? Y tenemos incluso otro pasaje en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice: en el principio era la palabra, que se refiere a Jesús, o el verbo, como dice la otra traducción, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea que Jesús es la palabra de Dios, y la palabra es la verdad. O sea que nosotros creemos que en este mundo hay alguien que dice la verdad. Y ese tema es un tema muy importante hoy en día, el tema de la verdad. Dice que estamos viviendo ahora en la época de la posverdad, ¿verdad? Porque circulan por las redes sociales todas estas noticias y uno ya no sabe cuál es verdad o cuál no. Ahora, ¿qué es la verdad? Es la pregunta que hizo Pilato, ¿verdad? Allí mismo en Juan. Tremenda pregunta que se hace el ser humano. ¿Qué es la verdad? Bueno, a ver, la verdad, cuando hablamos de realidades tangibles, nuevamente materiales, por así decirlo, es fácil de comprobar. Por ejemplo, si yo digo en este momento que son las 11:30 de la mañana del domingo 29 de agosto, está lloviznando, está nublado y está lloviznando. Es decir, es muy fácil comprobar si es verdad o no, porque salimos de afuera y vemos que está el sol brillando, entonces eso no es verdad, es mentira. Es decir, la verdad es cuando lo que se dice corresponde con los hechos, ¿no? Por lo mismo, si yo hubiera dicho, no sé, el lunes pasado, el domingo próximo va a haber a las 10:30 un eclipse total de sol y toda la ciudad va a quedar oscura. Bueno, se pasaron, estamos cerca de las 11:30, 12, y no hubo ningún eclipse, así que se demostró que lo que yo decía, esa predicción no era verdad. Así que bueno, en ese sentido es muy fácil determinar qué es verdad o no cuando hablamos de fenómenos o realidades visibles. De paso, una regla que podemos seguir es que si nos llega algo por las redes, tenemos que pensar que a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, cualquier vecino puede subir algo. En cambio, en los medios de comunicación trabajan
periodista solamente, no puede escribir cualquiera en Infobae, por ejemplo, sino el plantel que son periodistas profesionales. Yo estudié ciencias de la comunicación, no es por defender mi profesión, pero los periodistas tienen un hábito, por ejemplo, que es chequear antes de publicar algo, porque mientras que eso no pasa en las redes, porque cualquiera como yo puedo subir algo y checar, y eso ha pasado muchas veces, por ejemplo, no necesariamente se miente a propósito, muchas veces son errores, como por ejemplo circula hace tiempo, de repente cada tanto se viraliza un mensaje que dice oremos porque hay 200 misioneros que mañana dijeron que los van a matar, y en realidad eso es una noticia re vieja de hace como 10 o 15 años, y lo que suele pasar es que por ahí alguien está navegando en internet, de repente lee eso, no se fija en la fecha, hay que fijarse cuando uno lee la fecha de los artículos, uy, mira esto, agarra, lo copia, lo pega o pone el link, lo sube, se viraliza y está todo el mundo, che, mañana, qué sé yo, y nadie se fijó un pequeño detalle en la fecha. ¿Por qué? Porque en las redes cualquiera puede subir cualquier cosa y nadie lo chequea. Entonces, bueno, por eso tenemos los medios de comunicación, que no quiere decir que son 100% porque sabemos que manipulan la información, pero no tanto en el sentido de ocultar lo que pasa, sino más bien de repente la opinión, si es bueno o malo, como por ejemplo es en Afganistán, qué sé yo, los enemigos de Estados Unidos van a decir es terrible, es la culpa de Estados Unidos, otros van a decir no, la culpa de los talibanes, en fin. Pero los hechos están ahí y los periodistas tienen el hábito de chequear la noticia, porque si publican algo que resulta que no era así, pasan un papelón profesional, como un dentista que hace mal el trabajo, digamos, y además también, por supuesto, tienen su prestigio, ganan premios, ¿no es cierto? Y el chiste del periodismo es tratar de transmitir los hechos como si hubo un accidente lo más precisamente posible, y después la opinión, el periodismo de opinión es otra cosa, es si es bueno, si es malo, quién lo causó, lo que fuera, ya es otra cosa, pero los datos están. Por eso cuando hablamos de verdad, cuando se trata de realidades tangibles, por ejemplo, el peso subió tanto, o no hay trabajo, o hay tanto desempleo, lo podemos constatar nosotros mismos. El problema es cuando se trata de verdades intangibles, es decir, de realidades invisibles, que o casualidad son las más importantes del ser humano, porque tienen que ver con cosas como el amor, la confianza, las relaciones personales, si yo, por ejemplo, digo, tal persona te ama, ¿cómo lo sé yo? Esa chica está enamorada de vos. ¿Se acuerdan que antes, no sé, los chicos se conocen, se agarraba una margarita y iba sacando pétalos, me quiere, no me quiere, me quiere? Porque claro, el amor es algo que está dentro de la persona, y salvo que la persona lo demuestre, no sabemos si es genuino o no. Y también puede ser que la persona demuestre externamente amor y puede ser que nos está engañando. Por eso hay un problema muy grave, si queremos llamarlo problema en la humanidad, pero lo es, y es el problema de que el ser humano, a diferencia de los animales, puede mentir, tiene esta capacidad. El ser humano por principio tiene capacidad de narrar, de contar cosas que en general creemos que los delfines, me parece que no cuentan historias, ¿sabes qué pasó tal cosa allá? Pero el ser humano sí puede. El problema es que lo que dice puede corresponder o no corresponder con los hechos. Y cuando se trata de hechos intangibles como el amor, entonces ahí tenemos un problema. Fíjense, entonces el Señor Jesús, yo he nacido para dar testimonio de la verdad, y nos explica cuál es el problema, cuál es la raíz. Nos dice en Juan 5, 19, 20, el mundo está bajo el maligno, y en otro pasaje en Juan 14, 30 dice, ya viene el príncipe de este mundo. Y a los fariseos les dijo, vuestro padre, el diablo, es padre de mentiras, y cuando miente, hace lo que es propio a él, porque su naturaleza es mentir. Entonces, lo que Jesús nos presentó es que en este mundo hay un grave problema, porque está, por así decirlo, ocupado. ¿Vieron cómo los talibanes ahora coparon Afganistán? Bueno, así también la Biblia más o menos nos dice que este mundo está ocupado por Satanás, que es padre de mentiras, y todo aquel que miente, de alguna manera, lo sepa o no, está trabajando y colaborando con él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mentira es algo que obviamente está mal, el engañar a otros, ¿no es cierto? Y puede tener consecuencias terribles. Nos fuimos creados para eso. Entonces, yo quería presentar esto. Estamos hablando del propósito que tenemos. Dijimos, nuestro propósito como cristianos es estar aquí, servir en los negocios del Padre. Quisiera presentarlo bajo 3 imágenes, brevemente, como una guerra, como un hospital,
como una familia y como un proyecto, ¿sí? Y presento la imagen de una guerra por esto que decíamos, el mundo está ocupado, pensemos por ejemplo Francia ocupada por los nazis, y el cristiano sería, y el Señor Jesús mismo, sería como las fuerzas de resistencia contra las fuerzas de ocupación que dominan este mundo, donde se instala la mentira. Y así estamos nosotros, o estamos Jesús mismo en este mundo, rodeados de mentira. No crean que somos nosotros los cristianos, esto le pasa a mucha gente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en Pakistán y Afganistán, donde yo vivía en Pakistán, y el país vecino, Afganistán, todavía existe la polio, son zonas endémicas donde hay polio y donde hay tuberculosis, enfermedades que acá ya se han erradicado hace tiempo, gracias a Dios, porque bueno, porque existe la vacuna Sabin, oral, la Salk y todas esas vacunas que nos dan en el calendario de vacunas obligatorio para los niños, todos nosotros de chicos nos han vacunado con eso y por eso se pudo erradicar y ya no hay casos. La última gran epidemia de polio que hubo fue en la década del 50. Más o menos. Pero en Pakistán y Afganistán todavía hay. Entonces el gobierno tiene campañas de vacunación, sobre todo en el interior, en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población todavía. Pero ¿qué pasa? Los talibanes se oponen a esa vacunación. Dicen que es una mentira de Estados Unidos lo de la polio y que la vacuna es una herramienta de control imperialista con los que Estados Unidos los quiere dominar. Entonces los talibanes, ya lo han hecho muchas veces, han matado a los trabajadores de la salud que recorren el interior en estas campañas de salud comunitaria, de vacunación. Imagínense que nosotros estamos viviendo, o que un chico afgano, o alguien que estudió medicina, o alguien que sabe que lo que ellos dicen no es verdad. ¿Y qué podemos hacer si todos los que nos rodean creen que si vivimos en un pueblo en Afganistán y nuestros padres, nuestras madres, todos creen que la vacuna contra la polio es una herramienta de dominación y entonces no se quieren vacunar? Y yo tengo una hermanita que está en riesgo de contagiarse la polio, una enfermedad terrible que puede llevar a la muerte o si no la parálisis total, tiene que vivir la persona en pulmotor. Creo que todavía hay personas viviendo en pulmotor al lado de Casa Cuna, que está en la institución que se ocupa de las víctimas de la polio. O puede quedar lisiada, a lo mejor los más grandes quizás hayan conocido gente que fue víctima. ¿Qué podemos hacer? O sea, no nos pasa a los cristianos solos, nos pasa toda vez que estamos rodeados de gente que está creyendo un error. ¿Qué nos hubiera pasado si vivíamos en la Edad Media, donde la gente creía que la mayoría, que la Tierra era una cosa que estaba sobre unos elefantes o cosas así, que si uno viajaba se caía al borde? ¿Qué podemos hacer? Le pasó a Polonia, a otros que decían, no nos vamos a caer, no hay elefantes. Es decir, en este mundo pasa ese problema, pasa el problema de que vivimos rodeados de la mentira. Y fíjense que el Señor dijo esta frase: yo he venido para ser testigo de la verdad. Y en griego la palabra testigo la Biblia está escrita en el Nuevo Testamento en griego, el idioma original es martiros, o algo así, de donde viene nuestra palabra mártir. O sea, mártir significa testigo, y creo que es bastante claro por qué, porque muchas veces decir la verdad en este mundo puede tener un costo muy alto. Le pasa también, pasa en el ambiente político, toda vez que hay un gobierno totalitario, ¿verdad? Como cuando estaba el apartheid, se levanta alguien para denunciar algo que se quiere mantener oculto y sobre lo que se miente. ¿Qué pasa? Bueno, nos pasó a nosotros también, ¿verdad? Decirle la verdad a los poderosos puede tener un costo muy alto. Y acá nos damos cuenta entonces que este es un problema universal, no es solo de los cristianos. Estamos en un mundo donde circulan muchas veces las mentiras. Yo mencioné principio, esta doctrina, esta filosofía del existencialismo. No se queda ahí con que nada tiene sentido, sigue un poquito más adelante. Decía, y no era tanto que lo decían en libros filosóficos, por ejemplo Sartre, Camus, eran autores que hacían obras de teatro, novelas, y yo de chico las leí y me enganché con eso, por eso hablo por experiencia, que decía, sí, es verdad, la vida no tiene sentido, pero vos le podés dar sentido. Si un ser humano toma una decisión y se hace cargo de sus decisiones, le está dando un sentido a su vida. No importa que la vida no tenga sentido, uno puede darle sentido a la vida con las decisiones que toma.
Y esa filosofía ha cundido, como digo, no tanto por libros de filosofía, sino porque eran películas, etcétera, y después la sigue hasta el día de hoy. La vemos reflejada, por ejemplo, en una canción de Serrat, no sé si los más chicos la conocen, que decía: caminante no hay camino, se hace camino al alma. Es decir, no hay nadie que te diga lo que hay que hacer, si este camino es bueno o es malo. Uno va haciendo camino con sus acciones al andar, un poco como decía eso, hasta Alejandro Lerner acá en los 80 también, creo que los chicos lo deben conocer, pero tenía una canción que decía: defender mi ideología, buena o mala, pero mía. Y ahí vemos también eso reflejado. No hay nadie que te diga qué es bueno o qué es malo, porque todo puede ser, todo es posible, pero de repente vos agarrate de una filosofía y decís: esta es la mía, yo me la banco, me defiendo, y esto es lo que vemos hoy, lo vemos hasta en la publicidad, que dice: vos hacés la tuya, no importa lo que te digan los demás. Entonces vemos cómo en el mundo circulan informaciones como la que vino al Señor Jesús. Y ahí mismo nos damos cuenta el peligro, porque, por ejemplo, esa información es sobre la parte intangible, ¿eh? No está dándonos información de la toma de los talibanes o de si llueve o no llueve, sino que nos está diciendo algo de qué es el propósito de la vida. Básicamente le está diciendo: no hay sentido, nadie, ¿quién tiene la verdad? Los cristianos, los budistas, cada uno cree lo que cree, es un relativismo, y vos lo que tenés que hacer es tomar tu decisión, hacer la tuya, y lo que eso termina generalmente es que la persona dice: bueno, como no hay sentido, vamos a disfrutar de la vida, a mí me gusta esto, yo le voy a para adelante, y lo hago, y yo decido. ¿Sí? E incluso después vino la nueva era, que te dice, por ejemplo, vos sos Dios, Dios está en vos, en todos nosotros está Dios, todo es Buda, Jesús, todos dicen lo mismo, hablan del amor, pero vos dentro tuyo tenés la chispa divina, así que tenés que tomar conciencia, abrir tu mente, de que la esencia del mundo está en vos, y vos decís: hacé la tuya. Hay un programa muy famoso, ¿no? En fin, que nos dice eso. Y hay una cosa que pasa, que las mentiras, cuando funcionan, las mejores mentiras son las que están basadas en la realidad. Y acá lo vemos, por ejemplo, lo vemos en el caso de los talibanes también, porque, a ver, si es verdad que Estados Unidos tiene planes de tratar de controlar la zona, etcétera, que a veces le funcionan, a veces no. En esta vez no le funcionó mucho, y otras veces tampoco le ha funcionado últimamente, pero esa es una realidad. Basándose en esa realidad de que Estados Unidos sí quiere intervenir, de hecho estaba ocupando con sus tropas Afganistán, Estados Unidos y los países de la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, que son los países de Europa, Australia, etcétera. Basándose en esa realidad, saltaban a que entonces la vacuna de la polio era algo malo, ¿no? Entonces las mentiras que funcionan siempre están basadas, pero como digo, en este caso, que tiene que ver con una realidad material, si el polio existe o no, lo podemos comprobar con nuestros 5 sentidos, se llama comprobarlo empíricamente, ¿verdad? Pero cuando se trata de cuestiones como estas, existe una verdad, no existe, es relativo, cada uno decide, yo soy el quien decide en mi vida. En ese caso también pasa lo mismo, porque en realidad esa filosofía está basada en una verdad. Y es cierto, porque la Biblia también nos lo dice, que Dios puso al hombre como mayordomo, nos dice, o como administrador de su vida. Y nosotros tenemos que tomar decisiones y nos tenemos que hacer cargo de nuestra vida. Y según las decisiones que tenemos, si decido robar un banco, toda mi vida va a ser en el futuro distinta que si decido, no sé, estudiar y capacitarme y tener un oficio o un negocio y poder prosperar dentro de lo que es la decencia. O sea, las decisiones que tomamos tienen un efecto y nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos da esa libertad para elegir. Entonces se está basando, donde se equivoca es donde dice: podés hacer lo que querés. Si querés juntarte con 3 mujeres de polamor, está bien; si querés con una sola, también. Es decir, y de eso puede salir todo tipo de gente diciendo: bueno, a mí me gusta hacer esto. ¿Y quién nos va a decir si está bien o mal si no hay Dios? Y entonces cada uno decide. No, el problema está en que, partiendo de la realidad que Dios nos dio la capacidad de decidir y hacernos cargo, pasa y a actuar como administradores de nuestra vida, pasa a decir que nosotros podemos ser dueños de nuestra vida, como si nosotros fuéramos Dios. De hecho, la nueva era más o menos dice eso: Dios está en todo, vos sos Dios, no hay un Dios allá, Dios está en cada uno de nosotros. Y eso precisamente fue la mentira que le dijo Satanás a Eva, ¿verdad? Le dijo: van a ser como dioses, ¿sí? La engañó también a ella. Ya ahí desde el principio vemos a Satanás mintiendo, pero sus mentiras no son totalmente descabelladas, como si yo dijera: ahora está lloviendo, afirmo, y salen y
hay sol. Eso se comprueba. No, las mentiras de él se basan en medias verdades. Y esa es la tarea de Satanás, la de distorsionar la verdad. Y por eso es tan peligroso. Y en este mundo, Jesús vine yo, nací para esto, para dar testimonio de la verdad. Nosotros no creemos que cualquier cosa está bien. Nosotros creemos que no somos dueños de nuestra vida para hacer lo que queremos. Sí somos administradores. Es la diferencia que hay entre un gerente y el propietario de la empresa. El gerente tiene amplios poderes, puede contratar empleados, despedirlo, pero el dueño de la empresa, si quiere, vende la fábrica mañana y deja todo sin trabajo. El dueño es Dios. Dios nos pone límites. Nosotros somos administradores. Tenemos amplia libertad, pero dentro de los límites que Él nos pone. Nosotros obedecemos a Dios y creemos que esos límites nos los pone por amor. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, no somos todopoderosos y tenemos límites. ¿Sí? Si yo me tiro, quiero volar y digo, yo quiero volar, me subo al piso, al 9º piso y me tiro. Y no, porque hay ciertas leyes que son las leyes de gravedad. Entonces, los límites que pone Dios son los mismos límites que nos ponen los médicos. Si tomás demasiado no sé, azúcar, vas a tener diabetes, etcétera, etcétera. Dios nos pone los mismos límites, pero no en el ámbito de las necesidades del cuerpo, sino de las necesidades del alma. Y nos dice, nos deja amplias libertades, pero también, como en la misma salud física, en la salud espiritual tenemos también límites. Entonces, la situación en la que estamos es la de una guerra, ¿sí? En donde está circulando la mentira y nosotros, como siguiendo al Señor Jesús, tenemos que proclamar la verdad. Y como pasa en toda guerra, imaginemos los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando la guerra está en pleno auge, allí todo se trastoca, ¿sí? Fíjense que cuando, por ejemplo, estaban en la guerra, por lo pronto había que hacer racionamientos, los hombres tenían que ir al frente, las mujeres que eran amas de casa tenían que ir a trabajar en las fábricas, se trastoca toda la vida, y esta es un poquito la situación que tenemos como cristianos. Si vos sos joven y llegás y estamos en una situación de guerra, en donde vamos a tener que tener esa flexibilidad, ¿sí? Y por eso es importante, incluso físicamente, a veces también es necesario, y no como yo, pero de alguna manera estar en forma físicamente, porque así vamos a poder también, ¿no es cierto?, servir. Hay un pasaje de Pablo que también se ha distorsionado y que está allí en el libro perdón, en 1 Corintios 7:29, donde él nos dice básicamente que como ya falta poco tiempo para que venga el Señor y hay tantas cosas para hacer en este mundo que está en guerra, lo que tenemos que hacer es hacer de cuenta como que, lo voy a leer para no, no lo sé de memoria, dice así 1 Corintios 7:29, dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen esposa deben vivir como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran algo como si no lo poseyeran, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no lo disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer y yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Entonces, básicamente es el mismo consejo que se le podría decir a las personas si se declara, como pasó en Estados Unidos, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este momento que estamos en guerra, ni hablar en Francia o que estaban siendo invadidas por los nazis, como que no es el momento como para decir me voy de vacaciones 3 semanas o me caso ahora y me pongo el negocio porque estamos. No quiere decir que no lo podamos hacer, lo que quiere decir es que estamos en una situación especial, por eso él dice que vamos a tener que estar preparados para cambiar. De repente los que lloran, que están tristes por algo, bueno, pero no podemos pasarnos tristes toda la vida porque estamos en la guerra. Podemos pasar un luto, pero no tenemos que seguir años con el luto porque estamos en una guerra. Y los que a su vez se ríen, bueno, tampoco podemos divertirnos y todo, pero no pasar toda la vida riéndonos porque hay cosas serias. Es decir, todos los estados se trastocan y esto es un poco nuestra vida cristiana. Cuando servimos al Señor, a los misioneros que van a otro lado, uno de los requisitos que se les pide es flexibilidad, porque si no, yo quiero hacer las cosas así, no, es así, no se puede, no, porque en la guerra nos faltan recursos, hay que cambiar así, a último momento pasan cosas, etcétera. Entonces, esto es lo que nos quiere decir Pablo con este pasaje, que estamos en una situación de guerra, no es el mundo normal,
no sé si se nota, si alguien vio el noticiero, no sé, durante una semana, creo que queda bastante claro que nuestro mundo no es un mundo normal. Pero hay zonas y lugares en donde, gracias a Dios, más o menos se puede vivir una vida normal, por lo menos durante algunos periodos, como nuestro país, que estamos ahí, si se puede o no se puede. Así que la cuestión es que una tentación de Satanás es decir, no pasa nada, vos haces tu vida tranquilo, porque que los demás se arreglen, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el enemigo, por supuesto, quisiera que hagamos los cristianos, que no estemos pensando en esos términos. Y la verdad, la gente, como decimos en el mundo, piensa en disfrutar y no se da cuenta que estamos en un mundo en guerra, pero lo que pasa es que de esas decisiones que se toman dependen nuestro futuro y el futuro de otros. Así que en este sentido, y esta misma verdad que dijo Pablo, se ha distorsionado porque lamentablemente en algunos sectores del cristianismo se ha puesto como requisito que para servir a Dios, si uno quiere servirlo full time y ser pastor, por así decirlo, no se tiene que casar. El celibato obligatorio que tiene la Iglesia Católica fue tomado de aquí, pero Pablo no está diciendo que no se case, de hecho más adelante él lo elabora, de ninguna manera prohíbe casarse ni que sea obligatorio no casarse, sino por el contrario, Dios bendijo, Dios creó el matrimonio. Lo que está diciendo es que en esta situación complicada, es por ahí el esposo y la esposa pueden, el marido puede ser que tenga que ir al frente, la esposa tenga que quedarse, etcétera, etcétera, y que va a ser complicado con chicos y todo. Pero a partir de ahí se puso una norma en la Iglesia Católica que nosotros creemos precisamente que es una distorsión, y no solo eso, sino que lo dice la palabra, dice, vendrán los que enseñarán doctrinas de demonios, dice el apóstol Pablo, prohibiendo casarse. No, no, de ninguna manera esto significa que no hay que casarse. Y así es como vemos cómo se distorsiona la verdad. Vivimos en este mundo rodeados de medias verdades, de mentiras, y el Señor nos ha llamado para hacer como eso. ¿Para qué vino? ¿Cuál es su propósito? Ser testigo de la verdad. Con la aclaración que la palabra testigo originalmente significa mártir. ¿Por qué? Porque muchos que dieron testimonio de la verdad, sabemos cómo terminaron en la iglesia primitiva, y no solo en la iglesia primitiva, ahora mismo en Afganistán. Querer hablar acerca de la verdad de Jesús puede costar la vida. Y entonces, esa es una de las imágenes que tenemos. Estamos en una guerra. El mundo está ocupado por las fuerzas enemigas y nosotros somos la resistencia de los creyentes. Que estamos tratando en este mundo. El Señor nos lo advirtió, nos dijo, los mando como ovejas entre siervos, dijo, entre siervitos, los mando como ovejas entre vacas. ¿Qué dijo? Los mando como ovejas entre lobos, así que ya sabemos más o menos dónde estamos. Y esta es la imagen, ¿eh? Como decir, mandamos una resistencia a la Francia ocupada por los nazis, nos mandamos entre los lobos. Y así estamos nosotros, porque una tentación también de los cristianos es irnos del mundo y irnos a vivir a las montañas, alejándonos de todo, así no, y tampoco es lo que el Señor nos pide. Si ustedes no son del mundo, pero están del mundo. Y para terminar, las últimas dos ilustraciones que había dicho es que también la iglesia y el servicio y el ministerio y los negocios de Dios son un hospital. Y uno de nuestros propósitos es pasa por eso, de que la iglesia es un hospital, porque nosotros también en esta guerra hay heridas, ¿sí? Hay bajas, hay cicatrices, ¿sí? Hay heridas de guerra, como se dice, y muchos, Satanás ataca al creyente, a veces especialmente, y es un honor poder decir, sí, me pasó esto, tuve este ataque, sobreviví, pero me quedó, como le pasó a Jacob, me quedó una herida, no me dio rengo de acá o allá en el servicio del Señor. Sí, a veces Satanás no ataca, a lo mejor a la pareja creyente, puede atacar al hijo porque es más débil, ¿sí? Entonces estamos en un mundo en guerra. Es una cuestión seria, pero también estamos en un hospital. ¿Por qué? Porque gracias a Dios la iglesia sirve y tiene que servir para sanar. Entonces el que está herido, Dios lo toma en cuenta, así como gracias a Dios algunos ejércitos también van avanzando, pero a los heridos que van quedando los dejan atrás en un campamento, en un hospital, y la iglesia también es un hospital, es un lugar para sanarnos emocionalmente, ¿sí? Y una de las mayores razones es por esto último que dije, porque la iglesia es también una familia, y en este sentido nos damos cuenta que esto es así porque la oración que el Señor nos enseñó para hablar con Dios no es llamarlo mi general, o llamarlo, sí señor, mande usted es el jefe, sino que nos enseñó a llamarlo, ¿cómo? En la oración, Padre, ¿verdad? Es más, si Pablo nos dice
que tenemos que llamarlo Abba Padre, que era la palabra no ya para padre, sino para papá, para papito, la palabra que usaban los niños. Esa es la verdad que Dios nos revela. Dios quiere ser un Padre nuestro, nos adopta, y por eso mismo es que tenemos esta libertad. Por eso mismo es que este servicio que hacemos no lo hacemos obligado por una ley, como el servicio obligatorio o como en el ejército. No sé, mi hijo, usted vaya al frente y no me importa, pero tengo a mi abuela, no me importa nada. Usted tiene que servir. No, no es así, porque tenemos un padre que nos entiende, que entiende nuestras necesidades, que toma en cuenta y que toma en cuenta nuestra voluntad. Por eso no nos obliga. Hagamos de cuenta que nuestro padre es el rey, que lo es, y está en una guerra. No nos va a obligar a nosotros a participar de ella. Él espera, como esperaría todo padre, que nosotros querramos hacerlo de nuestra propia voluntad. Pero nos espera, porque primero el niño tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que encontrar su lugar en la vida, y esto nos pasa cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia, y lo aceptamos, nacemos de nuevo, empezamos una nueva vida y tenemos que desaprender. Somos como príncipe, pero adoptados, porque hasta ese momento habíamos estado viviendo como niños de la calle. Ahora tenemos que aprender toda una nueva forma de vivir, desaprender malas costumbres, malos hábitos, malas ideas con las cuales nos criamos y que están muy internalizadas, que a veces son mentiras o medias verdades, cambiarlas. Y ese proceso de crecimiento que tiene un bebé o un niño, también lo tiene el cristiano, y Dios hace espacio para eso. Por eso no nos manda así nomás a la guerra como estemos heridos o todavía infantes, sino que nos espera, nos prepara, así como el Señor Jesús mismo estuvo 30 años preparándose hasta que recién empezó su servicio. Así que esas también son las buenas noticias. Sí, hay una guerra, estamos en un ejército, pero gracias a Dios somos una familia y tenemos un Padre que nos ama y también tiene un hospital. Así que quería solamente dar estas imágenes de cómo es el servicio al que estamos llamados, y ese es el propósito que tenemos en la vida. Y terminar preguntándote, ¿qué tal estás vos? ¿Sabés cuál es el propósito ya de la vida? ¿Crees en esto? Fíjense qué importante es el creer, el confiar. ¿A quién le vamos a creer? ¿Al que dice que la vida no tiene sentido? Entonces comamos y muramos porque mañana moriremos, como dice también la Biblia, ¿o le vamos a creer al Señor? Y toda la vida pasa por responder esto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde hay medias mentiras, y medias verdades, perdón, y mentiras. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿Sí? La cuestión de creer o no creer no es opcional, es inímica al ser humano. Todos nosotros, la vida social está basada en la confianza de que si votamos a alguien más o menos va a hacer lo que nos dijo, o nos predijo, o que el gobierno mañana va a seguir ocupándose de proveernos electricidad o no, si pagamos la boleta, porque también puede pasar que no. Es decir, toda la vida humana se basa en la confianza y sobre todo las relaciones de amor. Y justamente en este mundo dominado por la mentira y ocupado por el enemigo, ha logrado quebrar la confianza y nadie confía en nada, y ya hemos tenido muchas desilusiones y no le creemos nada de nadie. Y el objetivo de parte de cuando el Señor nos adopta en su familia es que nosotros creamos o vamos a creer, y Él genera eso mismo con su Espíritu Santo y nos da esa posibilidad de creer en Él. Y confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él no miente, ¿verdad? Y ahí está, esa es la lucha que tenemos de la fe, una de las cosas que tenemos que aprender en la nueva vida, a confiar en Él como nunca confiamos en nadie. ¿Por qué? Porque Él vino a dar testimonio de la verdad, Él vino a servir. Esos fueron los propósitos del Señor Jesús. ¿Cómo estás vos con ese propósito? Como sabemos, yo dije, la última ilustración era un proyecto. Vieron que se usa mucho eso de trabajar por proyectos en la escuela. Bueno, la vida cristiana es un proyecto en donde trabajamos en equipo y cada uno tiene dones. Como dice en 1 Corintios 12, el apóstol Pablo, que somos como un cuerpo donde está el hígado, está el ojo, está el estómago, están los músculos, y cada uno es muy distinto al otro, y cada uno tiene que hacer su trabajo. Ya sabes que sos vos, ya descubriste cuáles son tus capacidades, tus dones, y segundo, las estás usando, las empezaste a usar, las estás desarrollando, porque uno puede tener dones, pero hay que desarrollarlo. Maradona nació, se ve con algo especial,
en las piernas que no tenemos todo, es un don natural, pero Maradona se entrenaba, ¿no? Todos los días, durante años. Y lo mismo nosotros cristianos. Dios nos da dones naturales, a veces no los conocemos, a veces nos damos cuenta, a veces los otros nos dicen ese es tu don porque nosotros no nos damos cuenta, pero necesitamos, una vez que lo descubrimos, desarrollarlo y después usarlo. Y el Señor nos dice que ahí está el secreto de una vida con propósito, el secreto de ser felices, ¿sí? Así que bueno, eran estos comentarios que quería hacer esta mañana de la palabra de Dios, con estos temas tan amplios, pero que tienen que ver con si existe un propósito en la vida y cuál es ese propósito, y la pregunta, ¿cómo estás vos respecto a ese propósito? ¿Sí? Que el Señor entonces bendiga su palabra.